A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí estamos y no estamos en cualquier día. Hoy es, me interesa destacarlo, el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Y para los que somos escritores profesionales, no solamente es importante el Día Internacional del Libro, sino la segunda parte que dije, y del derecho de autor. Alguna vez, hace años de esto, escribí un artículo que se titulaba Trabajo de escritor. Y lo que desarrollaba a lo largo de ese artículo, que se publicó en varios medios, me acuerdo de el suplemento de literatura, de cultura de la Gaceta Tucumán, el diario La Prensa, varios medios y algunas revistas literarias. Es más, ese artículo fue el que hizo que en una asamblea general anual de la Sociedad Argentina de Escritores me designaran socio honorario. Yo soy socio activo de la SADE, ahora en noviembre va a ser 50 años, medio siglo. Debo ser el socio más antiguo que tiene la Sociedad Argentina de Escritores en todo el país, que es una entidad federal con 80 filiales en todo el país, un poco más de 80. Y digo lo de trabajo de escritor, como lo podría ampliar a trabajo intelectual, que es un tema, incluso lo conversamos con Mario Vargas Llosa hace 2 años, cuando estuvo en la Feria del Libro, y gracias a la intermediación del entonces presidente de la Fundación del Libro, que es la organizadora de la Feria Internacional del Libro, que mañana a 6 de la tarde se inaugura, pero que ya desde ayer los profesionales del libro, primero los escritores, sin autor no hay obra, como dice Argentores. Después los editores, los distribuidores, los libreros, los encuadernadores. Hoy está el ebook también. Y ayer comenzamos las jornadas profesionales del libro. Me tocó participar y coordinar una mesa redonda de la que pocas veces se hacen. Los escritores, los autores hablan con los editores. Interesantísima mesa redonda. Ayer a las 14 horas, o sea, no era el horario más adecuado, pero en las jornadas profesionales la feria cierra a las 6 de la tarde. Sin embargo, tuvimos un público joven, sobre todo, unas 100 personas, con sus preguntas, fue excelente. Y lo que nos interesa señalar es el derecho de autor. Por eso cuando yo escribí trabajo de escritor, significa esto no es un hobby, no es una tarea para en los ratitos libres. No, uno escribe, piensa, hace un artículo, da una conferencia, participa de un taller, de una mesa redonda. Es nuestro trabajo y por lo tanto es obligación de quien lo pide entender que se trata de un contrato y que cobramos honorarios por ello. Porque me ha pasado en más de una ocasión, me llaman de algún lado, doctor, ¿usted nos podría dar una conferencia? Los temas míos son tan amplios, desde los ovnis para psicología, misterios de la antigüedad, control mental, el legado de Carl Gustav Jung, tantos otros temas de los que me ocupo, filosofía. ¿Nos puede venir a dar una conferencia sobre tal cosa? Sí, cómo no, coordinamos día, hora. Y después al terminar vamos todos a cenar, lo invitamos. Muy bien. Entonces yo solo soy un humorismo, que es, mientras mantengo la conversación, le digo, lo que necesito conocer es la factura a nombre de quién la hago. Y aunque a ustedes les llame la atención o no, y esto me pasa a mí, a muchos colegas, en más de una ocasión el que
nos llamó, porque no es que nosotros nos ofrecimos, nos llamó para que hagamos nuestro trabajo, en ese caso dar una conferencia, participar en una mesa redonda, escribir un artículo, pero en este caso estoy hablando de una conferencia. Muy perturbado del otro lado de la línea, se oye que la persona dice: ah, usted cobra honorario, no, nosotros no habíamos previsto eso. Perdón, usted llama a un plomero para que vea por qué pierde agua y se está arruinando la pared, y el plomero hasta le cobra la visita. Usted llama a un gasista, pasa lo mismo. ¿Qué es lo que le hace pensar, creer que la tarea intelectual es un hobby que hago de a ratito y qué lindo? Total, después lo invito a cenar. No, en casa la heladera está llena. Me interesa hacer esta introducción del programa hoy en el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Dice bien Argentores, el derecho de autor es el salario del autor, del escritor. Conviene hacer estas aclaraciones para que estén vigentes, ten en cuenta. Dicho eso, tengo un tema para desarrollar hoy, que lo traje escrito porque ya conocen que yo amplifico, y entonces a veces termina el programa y lo que quería desarrollar no lo hice. Bah, acá está. Y tiene que ver con un hallazgo que se ha hecho hace poco a raíz de algo que fue rescatado, una muestra de material que se sacó de un asteroide, un planetoide, de esos que giran en una órbita entre el planeta Marte y el planeta Júpiter. Una hazaña de la astronáutica, porque llegar hasta allí, una nave automática, aterrizar en ese objeto, sacar una muestra, traerlo aquí y que en la Tierra se pudiera investigar eso. Se hicieron algunos hallazgos, después se los voy a explicar porque es algo que tendría que haber estado en las primeras planas. Por eso siempre digo que acá en el programa tratamos esos temas que los demás no tratan, o alguno que otro, pero nada más, y superficialmente. Y tiene que ver con algo que también en algún programa anterior algo dije, que es, nos enseñaron en la escuela secundaria, después en la universidad, que ya conocemos, que la ciencia ya conoce cómo se desarrolló, cómo surgió la vida en el planeta Tierra, cómo se desarrolló y cómo aparecemos los humanos. Yo necesito una vez más subrayar que todo lo que tenemos al respecto son meras hipótesis. Y vuelvo a diferenciar hipótesis de teoría. En el lenguaje vulgar, común, se suele descalificar lo que dice otro diciéndole, bueno, eso es teoría. En realidad lo que quiso decir la persona es que es hipótesis. Hipótesis es una idea a confirmar. Y teoría es un conocimiento cierto o suficientemente constatado, comprobado. Y a nosotros nos han enseñado, aunque ha habido voces que señalaron que no era así, pero son las menos, nos han señalado como hechos ya concretos una cantidad de cosas que tienen que ver con cómo surge la vida en el planeta Tierra, cómo surgen las especies animales y vegetales, hasta que aparece el Homo, antes de eso los homínidos, y luego lo que la antropología llama el hombre moderno, algo que pasó entre 13.500, 16.000 años atrás, y aparece este ser humano que conocemos, que es absolutamente diferente a lo que había antes, al Homo sapiens, Homo habilis, Homo de Cromañón, Homo de Pekín, el que ustedes quieran.
Se considera que Homo hay en la Tierra desde hace 4 millones de años. Pues les aviso que durante 4 millones de años no salimos de la cueva, no salimos de la caverna, no salimos de golpear una piedrita contra la otra, de ponerse un cuerito encima para abrigarse un poco. Y repentinamente en todo el planeta Tierra, entre 13.500 y 16.000 años atrás, aparece el hombre moderno. Alguien dotado de libre albedrío. Libre albedrío implica que yo tomo las decisiones, de pensamiento racional reflexivo, de creatividad, de proactividad. Proactividad significa yo tomé las decisiones y ahora las realizo. Y en ese lapso de pocos miles de años comparado con los 4 millones, bueno, hemos hecho esta civilización, hemos logrado cosas como la que acabo de decir, que una espacionave automática se vaya allá, más allá de la órbita del planeta Marte, aterrice en un asteroide, saque unas muestras, menos de 200 gramos, pero igual ya es una cosa notable, y regrese con ese material aquí a la Tierra, regrese indemne, y los científicos pueden estudiar eso. Eso en estos pocos miles de años. Ahora, los 4 millones anteriores, nada. Esto no se ha podido explicar. Hay solamente hipótesis. Hay quienes dicen, bueno, quizás se tardó 4 millones de años para que esto florezca de esta manera. En la metáfora, en la comparación, sería una semilla que tarda 4 millones de años en fructificar y florecer y hacer la planta y después fructificar. Pero algo pasa de manera inmediata, no evolutiva, porque es un paso de ese Homo de la caverna, de la cueva, golpeando unas piedritas y poniéndose un cuerito encima, a el desarrollo de esta humanidad. La creatividad. ¿Por qué durante 4 millones de años no hubo, aunque sea un poquito más de creatividad? Esto no está explicado. Son hipótesis. Y ahora, con este hallazgo que les voy a hablar enseguida, la cosa se pone más complicada, porque hay un tema que está en debate, aunque no se hable de él habitualmente, ni siquiera en las universidades, que es cómo surge la conciencia humana. El simio más desarrollado, el primate más desarrollado, que tiene 90 y tantos de ADN igual al nuestro, no tiene creatividad. Apenas alguna cosita, puede agarrar un palo para mover algo, acumular una piedra con otra, y cosas que hacía los Homo durante 4 millones de años. Pero no puede decir, voy a hacer algo diferente a lo que hicieron mis antepasados. Voy a vivir de una forma distinta. Voy a hacer una casa con piedras. Voy a desarrollar una mejor tecnología. Voy a dejar de andar con un palito y voy a hacer una onda, una flecha. No puede. Y no sigamos insistiendo con lo del 90 y tanto % de ADN igual, porque también ese porcentual lo tienen los chanchos, los porcinos. No estoy haciendo un chiste. Por eso es bastante más simple hacer un trasplante de corazón sacado, como tantos que ya se han hecho, de un porcino a un humano. Pero hasta donde conocemos, los porcinos no tienen conciencia tampoco. ¿Se dan cuenta los agujeros, los abismos negros, por hacer una metáfora, que hay en el conocimiento de cómo aparecemos nosotros? Vamos a hacer una pausa y después les leo mi trabajo. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras
en su programa Con Fines del Conocimiento, por Radio Cultura. Les leo el trabajo prometido. A poco más de un año de haber comenzado a investigar muestras extraídas de un asteroide, la NASA confirmó haber hallado la presencia de moléculas orgánicas idénticas a las que forman parte del ADN y el ARN terrestres. Este hallazgo en el asteroide Bennu, uno de los tantos que giran entre la órbita del planeta Marte y Júpiter, no solo podría reescribir el origen de la vida en la Tierra, sino también el origen del psiquismo humano. Subrayo, psiquismo humano. Tema este que, a pesar de todo cuanto la ciencia lleva descubierto, la mayoría de lo obtenido son hipótesis que no alcanzaron confirmación suficiente. ¿Qué fue lo que provocó que el Homo viviera en cuevas y cavernas durante casi 4 millones de años para hacer un cambio repentino aproximadamente 11.650 años atrás, en ese período que la geología denomina el fin del Pleistoceno, convirtiéndose, como dije, en lo que la antropología llama el hombre moderno? ¿Cómo pasó esto? Sigue siendo un enigma. Punto. De repente, en el humano surge el libre albedrío, el pensamiento racional reflexivo y la capacidad creativa. ¿Qué fue lo que generó ese cambio sin que surgiera un proceso de evolución, sino un acontecimiento repentino? Tal vez los datos obtenidos de las muestras del suelo del asteroide Bennu, situado a unos 100 millones de kilómetros de la Tierra, que a nivel cósmico es nada, ayuden a entenderlo. En efecto, muestras traídas a la Tierra por la misión OSIRIS-REx de la NASA confirman la presencia de moléculas orgánicas esenciales para la vida en aquel pequeño asteroide. Entre ellas, aminoácidos y nucleobases. Se trata de los mismos componentes que conforman el ADN y el ARN terrestres. Pero lo más impactante es que estos materiales no son fruto de procesos biológicos, sino que se formaron en el espacio, lo que refuerza la idea de que los bloques fundamentales de la vida podrían haber llegado en meteoritos que se estrellaron sobre la superficie terrestre, de manera tal que, combinándose con sustancias que ya había aquí hace cientos de millones de años, fueron dando lugar a la evolución de las formas de vida. Amplificó. Meteoritos es eso que llamamos estrellas fugaces, que nuestros padres y abuelos decían: una estrella fugaz, tenés que pedir un deseo. En realidad, ¿qué son? Son trozos que vagan por el sistema solar, son atraídos por la fuerza de gravedad de la Tierra. Algunos de esos trozos son metálicos, no sirven para lo que estamos diciendo. Otros son pétreos y bien pueden haber tenido condiciones como esto que se extrajo del asteroide Bennu. ¿Por qué vemos el meteorito, la estrella fugaz, así, una gran luz que recorre? Porque al ingresar a la atmósfera, en la incidencia, se produce un aumento de la temperatura y el meteorito se vuelve ígneo y se va consumiendo. Pero cuando los meteoritos son suficientemente grandes, se estrellan sobre la superficie terrestre. Y ahí perfectamente puede haberse dado una contaminación. Formas de vida microscópicas, pero formas de vida al fin, que estaban en el meteorito, se estrellan en la Tierra, encuentran acá un buen caldo de cultivo, empiezan a desarrollarse. Esta hipótesis ya
son unos cuantos los científicos que señalaron eso. Uno de ellos, Svante Arrhenius, que lo llamó panspermia. Pueden buscarlo en internet, Svante, se escribe Svante Arrhenius, la teoría de Svante Arrhenius, la hipótesis de Svante Arrhenius. Panspermia. Lo que él planteaba es, el universo debe estar lleno de formas de vida. Algunas de esas formas de vida quedan en estos trozos pétreos vagando en el espacio. Cuando llegan a un planeta de este sistema solar u otros sistemas solares, que habrá miles de sistemas solares, unos cuantos ya se han descubierto, encuentra un lugar adecuado, empieza a desarrollarse la vida. Y otros investigadores también han hecho hipótesis en ese sentido. Esto es importante, una vez más, para que nos quede claro que cómo surgió la vida en la Tierra, ya no estoy hablando de nosotros los humanos, cómo surgió la vida en la Tierra, todavía es un enigma. Podemos ir a otros planetas, hacer estas investigaciones en los asteroides. Ahí estamos desarrollados tecnológicamente 100 puntos y vamos avanzando más. Ya se habla de poblar con bases humanas el planeta Marte en los próximos años, volver a la Luna con seres humanos y establecer bases permanentes, todo lo que ustedes quieran. Pero cómo surgió la vida sigue siendo un gran signo de interrogación. Los resultados de estas investigaciones, que fueron publicados en 2 estudios recientes de 2 revistas importantes como Nature y Nature Astronomy, van más allá de la simple detección de moléculas biológicas. Si es biológico, es orgánico, hay vida. Los científicos encontraron indicios de que Bennu albergó agua líquida en el pasado, de vuelta como es en la Tierra. O sea, un ingrediente clave para la formación y evolución de moléculas orgánicas complejas. Investigadores de la Universidad Estatal de Arizona, en Estados Unidos, analizaron 121 gramos de material recogido de ese asteroide Bennu, que es una roca espacial que orbita entre Marte y Júpiter, se calcula desde hace 4.600 millones de años. Repito porque no hay error en la cifra, hace unos 4.600 millones de años. Esto es lo que recolectó la misión OSIRIS-REx de la NASA. Aunque el objetivo principal de esa misión espacial era buscar los componentes químicos del supuesto, vamos a llamarlo metafóricamente, caldo primordial que habría dado origen a la vida en la Tierra, los científicos se encontraron con algo mucho más sorprendente. Posibles evidencias, y esto se sigue estudiando, de estructuras moleculares que podrían haber favorecido la aparición, incluso, y acá presten atención, favorecido la aparición de la conciencia, incluso antes que la vida misma. Me tengo que volver a interrumpir a mí mismo y amplificar. Tomemos conciencia de lo que estamos diciendo sobre la conciencia. La conciencia como un ente separado de lo humano, que en un momento determinado se incorpora a lo humano. Y es interesante, ahora vamos a desarrollar, pero eso bien podría explicar por qué repentinamente durante 4 millones de años nos salimos de la cueva y la caverna y un buen día tuvimos conciencia de todo lo que podíamos. La conciencia implica pensamiento racional reflexivo, creatividad, toma de decisiones, libre albedrío. Sigo. Y repito, posibles evidencias de estructuras moleculares que podrían haber favorecido la aparición de la conciencia incluso antes que la vida misma, lo cual, obviamente, pone en jaque todo lo dicho sobre procesos evolutivos de la vida en la Tierra. Uno de los principales impulsores de esta revolucionaria hipótesis es el doctor Stewart Hameroff,
anestesiólogo retirado y experto en estudios sobre la parte de nuestro psiquismo que denominamos conciencia. Hameroff colabora desde hace años con un físico y matemático británico, Roger Penrose, que en el año 2020 ganó el Premio Nobel de Física. Se dan cuenta que no estamos hablando de un par de científicos desconocidos, sin obra previa. Acá estamos hablando incluso de un Premio Nobel de Física, año 2020. Roger Penrose. Estos dos investigadores proponen que la conciencia no es simplemente un producto del cerebro, sino un fenómeno fundamental del universo, procesado en nuestro organismo a través de estructuras celulares llamadas microtúbulos. Según esta idea, conocida como reducción objetiva orquestada, pueden buscar en internet, reducción objetiva orquestada, momentos de conciencia ocurren cuando una función de onda cuántica colapsa dentro de estos microtúbulos, generando experiencia consciente. De alguna manera, esto también encuentra un paralelo con el psicoanálisis, con todo lo planteado desde la escuela de Sigmund Freud, amplificada por Carl Gustav Jung para acá, donde se entiende al psiquismo como algo del orden de lo no físico, por lo que no puede ubicarse en un lugar específico del cuerpo humano. Este es un punto clave. Lo psíquico no es del orden de lo físico. Lo psíquico utiliza lo físico para poder concretar sus deseos. Por eso siempre, por lo menos en este programa, decimos: el cerebro es el disco rígido, haciendo una comparación con la computadora, y algo programa. El cerebro llega vacío y algo lo programa. Lo que está vacío no puede programarse a sí mismo. Si está vacío, está vacío. El vaso está vacío, no, tiene agua. Ah, porque alguien le puso el agua, pero si no, el vaso está vacío. Y está vacío y el vaso no se puede poner agua a sí mismo. Es un planteo muy simple. ¿Por qué no se hace más seguido? El cerebro llega como tabula rasa, vacío. Es el disco rígido. Compré la computadora, viene con el disco rígido. Ahora yo voy a empezar a programar, yo voy a empezar a ver qué programas le pongo. Lo que acá se está diciendo es: la conciencia pone, el psiquismo pone. Y por eso ya se habla de mecanismos de la física cuántica, que está revolucionando todo lo que aprendimos en la universidad sobre física. La física cuántica explica hasta fenómenos parapsicológicos como la precognición. ¿Cómo puedo yo hoy estar conociendo algo que va a ocurrir dentro de 3 meses o dentro de 20 años y sucede tal como yo lo preví? Y no hay dudas que fue así porque lo escribí primero. Lo hablábamos la semana pasada, el caso de Morgan Robertson, escribiendo lo que le pasó al Titanic, que se hundió en su viaje inaugural, pero Morgan Robertson en El hundimiento del Titán, una novela, describe eso 18 años antes. Entonces la física cuántica explica la posibilidad de cosas, para decirlo en términos nuestros, del futuro que vienen al pasado, etc. Bueno, todo esto incluye que todo eso no tiene nada que ver con reacciones fisicoquímicas ni con mi cuerpo. Hay algo incorporado a mi cuerpo del orden de lo no físico, que es el que me da el libre albedrío, la creatividad, etc. Sigo. El análisis del material recogido en el asteroide reveló la presencia de 14 de los 20 aminoácidos necesarios para formar proteínas, así como las 5 nucleobases esenciales para el ADN y el ARN. También se encontraron sales que apuntan a que el objeto del cual provino Bennu
podría haber contenido un entorno químico similar al de la Tierra en un pasado remoto. Además de estos ingredientes claves para la vida, los investigadores encontraron moléculas orgánicas en anillo, es decir, estructuras de carbono conocidas como compuestos aromáticos, por ejemplo, que al formar redes cristalinas periódicas podrían comportarse como osciladores cuánticos. Según Hameroff, estas formaciones serían capaces de generar resonancias similares a las que permiten la existencia de lo que entendemos por conciencia, y que para su manifestación requieren de las neuronas humanas, es decir, el disco rígido. En palabras de otro de los colaboradores del equipo, este fenómeno podría compararse con la vibración armónica de un cuenco tibetano, una música del universo, dice, que al interactuar con las estructuras adecuadas daría origen a experiencias conscientes. El patrón de resonancia detectado por estos investigadores en microtúbulos, en el ADN y el ARN, una estructura tripartita dentro de otras 3 bandas de frecuencia, podría ser, dicen, una firma universal de la conciencia. Ahora, los científicos esperan hallarlo también en los fragmentos de Bennu, aunque el asteroide no contiene ni células ni cerebros. Hameroff hipotetiza que los primeros organismos unicelulares pudieron haber buscado estas chispas de conciencia. ¿Pero por qué Hameroff hipotetiza? Porque los conocimientos que tenemos hasta hoy no son teorías, no están suficientemente comprobados. Si estuvieran suficientemente comprobados, no estamos hablando de esto. Este descubrimiento no solo plantea nuevas preguntas sobre nuestros orígenes, sino que también desafía la visión tradicional de la conciencia, presentada como un mero subproducto de la actividad cerebral por reacciones físico-químicas. Hameroff concluye con una frase que conmueve al solo leerla y que a la vez trae el recuerdo de expresiones similares manifestadas ya hace mucho tiempo por sabios de la antigüedad. Hameroff dice, lo voy a decir y lo voy a volver a repetir, quizás no somos los primeros en pensar, sino el resultado de un universo que ya estaba soñado. Pero esto lo están diciendo científicos de prestigio. Quizás no somos los primeros en pensar, sino el resultado de un universo que ya estaba soñado. Pausa. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Como les decía, hoy es un día de mucha actividad, intenso trabajo. Empezamos temprano en las jornadas profesionales de la Feria del Libro de Buenos Aires. Ahora estamos haciendo acá en vivo, en directo, como se decía en otros tiempos, pero estamos haciendo en vivo y en directo, eso es verdad, el programa. Así que, ¿qué piensan ustedes que mi equipo y yo vamos a hacer cuando termine el programa? Vamos caminando desde la radio hasta el restaurante del Club del Progreso. Ahí a pocas cuadras del Obelisco, Sarmiento 1334. ¿Por qué vamos ahí? Y por eso me gusta decirlo, recomendarlo, lo hago con todas las ganas. Un lugar tranquilo, comes bien, te atienden bien, estás rodeado de cuadros que tienen 100 años, espacios grandes. En la calle podría haber el ruido que hubiere, adentro estás tranquilo, sereno, nadie te apura. Mesas cómodas para los que como yo somos largos, entonces podemos hablar. Comida amplia. Por eso yo recomiendo
como lo hacemos nosotros. Acá se sonríen, me están haciendo señas de que vamos para allá, termina el programa. Claro, Sarmiento 1334. Tienen delivery, inclusive, o sea, entregas. Búsquenlo en Instagram. Además tienen como 800.000 seguidores justamente por eso. Club del Progreso, restaurante, confitería. ¿Querés desayunar? Podés desayunar. Lo que quieras. Bueno, dentro de un rato vamos para allá, por supuesto. Y vuelvo a lo que estábamos hablando. ¿Se dan cuenta ustedes la trascendencia? Por eso me llama la atención que no haya tenido más prensa esto. La trascendencia de lo que están diciendo estos científicos, entre los que se encuentra un premio Nobel, el premio Nobel de Física del año 2020. Y lo interesante es que muchos sabios de la antigüedad ya plantearon esto de algún modo, o concretamente dijeron: el universo tiene conciencia. Y algunos seres, por ejemplo en la Tierra los humanos, en un momento determinado incorporamos más que la conciencia, lo que llamamos nosotros psiquismo, y al incorporarse a nuestro cuerpo nos da unas posibilidades, gracias al disco rígido que tenemos, que se pueden programar tantas cosas y ser tan creativo. Pero ¿de dónde surge el psiquismo? Eso que es algo del orden de lo no físico. Y por eso también ha sido tan difícil a lo largo de toda la historia buscar explicar de dónde vienen los sentimientos, las emociones. Durante mucho tiempo se pensó que estaban en el corazón. Y esto es interesante porque además últimos hallazgos han demostrado que el corazón también tiene neuronas. Busquen las últimas informaciones de este par de años. Hay neuronas en el corazón. No solamente en el cerebro, hay neuronas en el corazón. Fíjense dónde nos estamos metiendo. Pero es interesantísimo porque ayuda a reflexionar que más de una vez damos por sentadas, porque así nos lo fueron transmitiendo, cosas que en realidad siguen siendo hipótesis. Lo mismo que cómo surgió la vida en la Tierra. Desde la escuela secundaria de mi época, la universidad, nos enseñaron, bueno, la Tierra en ese momento era casi todo agua, mares, océanos, había tormentas permanentemente, un día un rayo impactó, de los tantos rayos que impactaban sobre el agua, uno impactó, generó la primer molécula y a partir de esa molécula se generaron otras y surgieron los organismos unicelulares y después los pluricelulares y los animales marinos y luego estos animales marinos por distintas cosas fueron buscando la Tierra y aparecieron los seres terrestres. Y después un buen día apareció el homínido, 40, 50 millones de años atrás. El homínido es un ser que ya tiene algunas características humanas, pero todavía tiene muchas características de un simio. Pero durante 40 millones de años eso siguió así. Y un buen día aparecen los Homo, 4 millones de años atrás. Y sigue eso así, sin modificarse. Y un buen día aparecemos nosotros. De todo lo que dije hay otra cosa que más de uno de ustedes ya debe estar reflexionando. La vida comenzó entonces, según la ciencia oficial, en las aguas. Y un buen día, sea porque las aguas bajaban y entonces algunos animales, antes de extinguirse, para no extinguirse, hicieron algunos cambios y entonces ya podían respirar fuera del agua y otros le salieron en vez de aletas patas. Como historia es muy buena. Y trabajando con los restos paleontológicos que se han encontrado, muy interesante. Y hablar de la palabra evolución, muy interesante. Porque ¿quién no entiende evolución? Sí, pero ¿qué factores dieron lugar a esa evolución? ¿Y por qué de determinadas maneras? ¿Por qué hubo un momento que se extinguieron
tantas especies animales y vegetales. Una época que todo era enorme, porque no era solo enorme los dinosaurios, tiranosaurios, los helechos, esos helechos que tenemos en casa y que los cuidamos, eran helechos arborescentes, es decir, eran árboles, todo era gigante. Un buen día todo eso desaparece. Los astrónomos, los geólogos, los científicos en general dicen, bueno, es que un gran meteorito, no estos estrellas fugaces, un gran meteorito tan grande era que impactó contra la Tierra, produjo un movimiento hasta el eje terrestre, se movió, bueno, entonces cambió la constitución de la atmósfera, la gravedad, etcétera, etcétera, y entonces se produjo ese cataclismo y desaparecieron todas estas especies y empezaron a aparecer otras chiquititas. Es una hipótesis. Nadie ha podido demostrar esto al 100%. ¿Se dan cuenta en qué tembladeral vivimos? Claro, produce un engaño a la conciencia la idea de creer, es una creencia, porque para que no sea creencia tiene que estar suficientemente demostrado, de que tenemos las respuestas. Cómo surgió la vida, por qué hubo todos los cambios que hubo, por qué repentinamente en poco tiempo se extinguieron tantas especies, pero otras no, y aparecieron otras, repentinamente aparecieron otras. ¿Por qué pasa esto del homínido, del homo y del hombre moderno? Hay una tranquilidad generada en el engaño a la conciencia. Me engaño, digo, ya está todo explicado. Prácticamente de lo que nos interesa está todo por ser explicado, incluyendo esto que nos dicen estos científicos, que vuelvo a decir, repite ideas que los sabios de la antigüedad tenían y después se fueron perdiendo esas ideas o quedaron en algunos grupos privados. La conciencia puede ser un elemento, lo psíquico, para decirlo más preciso, puede ser un elemento constitutivo del universo. No físico, o sea, no perceptible, no susceptible a reacciones físico-químicas. Y cuando encuentra el ambiente adecuado, se incorpora a algún ser viviente, en este caso a los humanos. ¿Qué les parece? Última pausa del programa, seguimos hasta las 21 horas. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Voy a agradecer el envío por la editorial sudamericana de este libro de mi querido y admirado Pacho O'Donnell, El ADN argentino. Libro muy voluminoso, pero que he leído en un fin de semana. Pacho O'Donnell, El ADN argentino, las raíces de nuestra identidad nacional, la historia que no nos contaron. Me resultó fascinante, aprendí cosas y yo me considero una persona que conoce mucho de historia argentina. Tuve que conocer mucho de historia argentina para escribir la biografía que escribí sobre el general Las Heras, que se llama Las Heras, el militar, el hombre, la que escribí de Belgrano y la masonería, y otros trabajos míos de historia científica, de historia de las ciencias, de historia de la filosofía, pero la verdad, este libro de Pacho O'Donnell es extraordinario, está escrito en capítulos breves, de manera tal que uno va leyendo por donde le gusta, excelente. Hay un
unos párrafos sobre masonería también, interesantísimo, se los recomiendo. Además, Pacho va a estar la semana que viene, si no me equivoco, voy a ir a escucharlo en la Feria del Libro, presentando este libro. Y hablando de Feria del Libro, tengo bastantes actividades en la Feria del Libro, las pueden encontrar en mi Instagram, a Las Heras 1, la A de Antonio, a Las Heras con el número 1, o en mi Facebook, Antonio Las Heras. Este sábado, 20 horas, que dicho sea de paso, este sábado es la noche de la feria, que está, como todos los años anteriores, en el predio rural, de la Rural. Este sábado, en ese horario, ya es de entrada libre y gratuita. Así que pueden venir todas las actividades se van a seguir haciendo, no se pierden cosa alguna y es una buena manera de aprovechar la noche del sábado. Yo voy a estar 20 horas dialogando con ustedes, firmando los libros que quieran adquirir, sacándonos fotos, que siempre nos gusta eso, en el stand de mi editor, que es Grupo Argentinidad. Stand de Grupo Argentinidad. La semana que viene doy un curso de 2 clases de 1 hora sobre el legado de Carl Gustav Jung. Lo único que tienen que hacer es tener la entrada para entrar a la Feria del Libro, nada más. No, el curso no está arancelado. Después, en otros días y horarios, ya de la otra semana, voy a participar en una mesa sobre los 120 años del nacimiento de Jean-Paul Sartre. Ahí voy a estar acompañado por Daniel Ripoll, que va a hablar del Sartre periodista, del doctor Jorge Giorno, ex presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, que va a hablar de Sartre y la política, y quien les habla, que va a hablar de Sartre, Simone de Beauvoir, del concepto de destino en Sartre, cómo fue evolucionando, cambiando, y otra actividad que vamos a hacer junto con el escritor Carlos Penelas y el vicepresidente segundo del Instituto Nacional Newberiano de la Secretaría de Cultura, el licenciado Roberto Jorge Martínez, vamos a traer a la actualidad a Julio Verne. Julio Verne. ¿Cuántas cosas adelantó Julio Verne? Ahí de vuelta se ven fenómenos parapsicológicos notables en las novelas de Julio Verne. En De la Tierra a la Luna, Verne hasta escribe desde qué lugar sale la espacionave que lleva a los astronautas a la Luna. Y el lugar indicado, las coordenadas perfectas, es lo que conocemos como Cabo Cañaveral. Pero en la época que lo escribió Julio Verne era un pantano. Verne jamás estuvo en Estados Unidos, no salió de París y de las bibliotecas que frecuentaba para escribir. Y habla de que ese primer viaje a la Luna son 3, los astronautas. 2 que bajan y 1 que queda orbitando. Y ahí la novela dice que se encuentra con gente que vive en la Luna, etc. Pero miren todas las coincidencias. Los días que lleva el vuelo a la Luna coincide con lo que ocurrió con la Apolo 11. Por eso insisto, son los temas de los que no se habla, pero que hay que tratar. Lo hacemos en la Feria del Libro también. Otros días voy a estar en el stand de la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, está todo en Instagram. Busquen a Las Heras con el número 1, a Las Heras 1. Ahí está toda la información. O en mi web, como dijo la locutora, en www.antoniolaceras.com. Bueno, en antoniolaceras.com está toda la información sobre lo que estamos haciendo. Y también hay artículos míos, mi YouTube, así que antoniolaceras.com. En Grupo Argentinidad, este sábado 20 horas, como les dije voy a estar ahí, vamos también a presentar mi libro más reciente, que ya se ha convertido en bestseller, ya me ha dicho la gente de librerías Cúspide, que lo está vendiendo en librerías y también por la web. Todos los días se vende. Claro, es un tema controvertido. Yo me he ocupado de documentarlo bien. Juan Domingo Perón, maestro masón. Un libro de 120 páginas.
Juan Domingo Perón, maestro masón. También en este encuentro del sábado, quieren hacerme preguntas, hablo de eso. Y también de argentinidad, el otro bestseller que ya lleva varias ediciones en la Argentina, en España, OVNIs, los documentos secretos de los astronautas. Los dos libros tienen ilustraciones, fotos, material original. En OVNIs, los documentos secretos de los astronautas, lo que más les va a interesar a los que se ocupan de informarse de esto y no lo hayan leído todavía es, hay entrevistas que yo personalmente he hecho en privado, no en conferencias de prensa, no en privado, a astronautas norteamericanos, a cosmonautas, hoy serían rusos, en aquella época soviéticos, aviadores civiles y militares. Está la desgrabación completa del diálogo que tuve sobre este tema de los ovnis con Edgar Mitchell. Él, yo, la traductora para que no hubiera errores, el té, porque tomamos té, el grabador, una tarde de domingo, Edgar Mitchell y yo hablando de estos temas y otros más, también hablamos de parapsicología. Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la luna, miembro del Apolo 14. Un hombre que cuando regresó dejó el servicio activo y creó una institución de la cual yo fui parte bastante tiempo, que está en California, el Instituto de Ciencias Noéticas. ¿Por qué noética? Por Noé. El arca de Noé, que había una pareja de cada animal, cada vegetal. Bueno, porque a Edgar Mitchell, igual que me pasa, le interesaba investigar sobre todo. Y en aquella época consiguió financiación importante, por ejemplo, para enviar investigadores científicos a la India, a estudiar a los yogis, qué pasa cuando hacen meditación. Se hicieron hallazgos interesantísimos. Incluso por qué esas personas casi pueden hacer fenómenos parapsicológicos a voluntad. Interesantísimo. Ese Edgar Mitchell, un hombre que me llegó a decir, es que si no investigamos en parapsicología estamos dejando una parte del ser humano a un costado. Es como si pensáramos que los humanos tienen solamente un brazo y no dos. Porque el factor parapsicológico está presente en todos nosotros. Ahora, el sistema imperante desde hace milenios nos ha estado engañando, diciendo, no, eso no existe, son charlatanismo, en todo caso son cosas de seres muy especiales. No. Lo normal, o sea, lo habitual, es que el factor parapsicológico esté inhibido. Pero si usted se lo propone, lo puede ir fomentando. Y ahí me van a decir, pero doctor Las Heras, sí me interesa, ¿cómo lo puedo fomentar? Bueno, requiere una forma de vida. Y el primer paso de esa forma de vida es tener todos los días, dije, tiempo para uno mismo. Tiempo para la reflexión, para la meditación, para ingresar en lo que se suele decir el ser interior. Bueno, ¿y qué es el ser interior? La espiritualidad. Pero claro, como el sistema materialista consumista nos ha transformado en que tenemos tiempo para nada, pues todo el tiempo hay que estar con el celular, con los estímulos externos que recibimos, etcétera, ¿cómo después no va a estar estresado, negativo, angustiado, ansioso y le va a ser imposible desarrollar su fenomenología parapsicológica? No solo eso, la creatividad también. Esto que decía Carl Gustav Jung, todos nacemos originales y la gran mayoría lamentablemente muere copias. No se hace ese camino de la individuación. De eso voy a hablar en el curso de la semana que viene en la Feria del Libro. La individuación, que es el legado realmente importante que nos dejó Carl Gustav Jung. La individuación es un recorrido personal para que cada uno de nosotros sea único e irrepetible, no sea la copia del deseo de otro que se está poniendo en mí
y que ni siquiera tomo conciencia de eso. ¿Se dan cuenta? No alcanza el tiempo para ocuparse de todas estas que son las cosas importantes. Si no hago meditación todos los días. Hay gente con la que converso que me dice, yo voy a un grupo de meditación 2 veces por semana y yo hago siempre el mismo humorismo. Les digo, ¿y por qué no come 2 veces por semana nada más? Me muero de hambre. Bueno, con la meditación se está muriendo de falta de meditación. Meditación es esa tarea cotidiana. Tengo que tener tiempo cotidiano para mí y si no lo tengo es por excusas. Los chinos dicen cuando se divide bien el tiempo hay tiempo hasta para perder tiempo. Entonces no vengamos con la excusa no puedo, la familia, el trabajo. No. Media hora menos mirando el celular y ya tiene media hora por día para hacer introspección, meditación, reflexión y tomar decisiones adecuadas. Volvemos la semana próxima, ya en medio de la Feria del Libro. Le agradecemos a Leonardo Giusti, todo el trabajo técnico y a ustedes, luminoso abrazo a todos y a cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.